Nuestros recuerdos son tan imprecisos y arbitrarios como indiscutibles. A veces, para ratificar o corregir nuestra percepción de los hechos, es fundamental la memoria audiovisual, una de las tantas asignaturas pendientes de nosotros, los argentinos. Después de 40 años de emocionarme, disfrutar, asombrarme y hasta aburrirme mirando esos archivos, llegué a la conclusión de que los hechos y los personajes no son nuevos o viejos, sino históricos. Si te dijéramos que encontramos ya no un audio o un video, sino la simple foto de San Martín o Belgrano, ¿qué dirías? Obvio que se trata de una exageración, pero es una especie de introducción que el camino que empezamos a recorrer de la mano de Borde del periodismo y al cual te proponemos que te sumes, convencidos de que lo vas a disfrutar. Porque en esta primera temporada viajaremos desde Susana y Monzón hasta el Diego de los 70, ese que nos deslumbraba antes de ser Maradona, con escala en otros grandes protagonistas y momentos inolvidables. En definitiva, saber de dónde viene la magia del deporte argentino no es algo viejo o descartable, sino historia en estado puro. ¿Estamos? ¿Empezamos a grabar? Sí, claro. Éxito. A ustedes. La mayoría de ustedes saben quién es Susana Jiménez. Algunos menos sabrán quién fue Carlos Monzón. Lo que vamos a presentar es Susana y Carlos juntos, un romance menos conocido por la mayoría de la gente. Susana Jiménez, una mega estrella de los medios en la Argentina desde la década del 70. Monzón, varias cosas, un paquete en sí mismo, pero además para muchos es un femicida. Mató a su mujer Alicia Muñiz en Mar del Plata durante un verano, y el más importante campeón del mundo que dio el boxeo argentino. Y en su momento la gran figura del deporte argentino. Entendamos lo siguiente: año 1974, el fútbol no iba para atrás ni para adelante, salvo a nivel de clubes, y los argentinos hacíamos deporte de a uno. De a uno boxeadores, Monzón, Loche, Galíndez, después hubo Pastor Corro, en el golf Roberto de Vicenzo, automovilismo Carlos Reutemann, hasta en el rugby, que era un deporte sumamente complejo porque es de a 15, la mayor cantidad de piezas que conjugan, el símbolo era Hugo Porta y no los Pumas. En el tenis, Guillermo Vilas. Era todo de a uno en el deporte argentino. Tardamos un montón en ponernos de acuerdo y empezar a jugar de a varios. Sin embargo, todo tiene un principio, todo tiene un comienzo, y vamos a los orígenes. Para empezar, de Susana, antes de ser Susana Jiménez. Frescura de Shock a Shock con el Shock desodorante de jabón Kadum. El Shock desodorante que prolonga todo el día la frescura del baño matinal. Y cuando el día termina... ¿Quién le dijo que termina? Perdón, Kadum sigue actuando. Protección desodorante de Shock a Shock con Kadum. Shock desodorante. El Shock de Kadum fue emblemático de una época, pero lo de Susana venía de antes. Por ejemplo, de una película llamada Nacido en la Ribera, de fútbol, ¿sí? Un jugador de Huracán, Arturo Puig, y el romance con una mega estrella del modelaje que era Susana Jiménez, preciosa. Y en el medio aparece la versión juvenil o infantil, ¿sí? De Arturo Puig como jugador, que es ni más ni menos que el niño Ricardo Darín. Y dale, y dale, y ¡Papá! dale, Boca, dale. ¿Qué pasa? Y dale, y Nada, dale, que y ya dale, estamos Boca, listos. dale. Se lo prometo, el chico va a estudiar, ¿sí o no? Claro que voy a estudiar, papá. ¿Acaso Prado no era dentista y jugaba? Ese era de River, pero va, te permito nombrarlo como ejemplo. Espero que volvamos a vernos. Cuando yo tenga auto te voy a ir a buscar. Bueno, pero no te olvides. Ahí empezaban a cruzarse los planetas, tan temprano Adiós. en nuestro recorrido. No solamente esto era lo de Susana, también había que ver qué pasaba con Monzón antes de ser Escopeta, el Cholo, como le quieran llamar, antes de ser ese gran campeón mundial. Una pelea del año 68 en el Luna Park, cuando él era ignoto, ni siquiera hacía pruebas de fondo los sábados, peleaba los miércoles para transmisiones de Canal 13 entre las sogas, contra un norteamericano llamado Huntley. Ganó, obviamente, de manera contundente, pero además generaba una sensación como ambigua entre los puristas del Luna. El Luna Park en ese entonces, los sábados era repleto. Hay una canción, ¿sí?, de Chico Novarro que habla "Y hoy pelea Loche en el Luna Park", tan importante era en esa época. Monzón comete un pecado.
le gana el título argentino, siendo un boxeador despreciado por su capacidad técnica, reducida según los puristas, a Jorge Fernández, todo lo opuesto, un crack, un tipo con gran proyección internacional. Monzón le gana y empieza a ser cuestionado y a la vez respetado. Es un paso más en su historia, es un paso más que lo lleva también a presentarlo. Después de la pelea con Huntley, gana el título sudamericano y así lo veían al borde del ring, en el ringside, después de su victoria, tan tímido y así, morocho, flaquito, parecía no decir nada y era un animal arriba del ring. ¿Esto se hizo demasiado fácil, Carlos Monzón, o no? Bueno, la verdad que fácil no, pero se me presentó la oportunidad y gané lo más pronto posible. Claro, además es lo que un boxeador por lo general prefiere, ¿no? Ganar en el menor tiempo posible porque eso exige naturalmente el menor esfuerzo. Bueno, la verdad que sí, pero yo estoy preparado para hacer 12 rounds y así que si gané antes, mejor para mí. Felicitaciones, buen viaje y supongo que hasta muy pronto. Bueno, hasta muy pronto, voy a mandar un saludo a todos los santafesinos, principalmente a mi señora, a mis chicos, a mi madre, a mis hermanos y a los hijos de mi amigo Varela de Paraná, Eduardo y Guillermo, que no pudieron venir porque no cabían en el auto. Gracias, Carlos Monzón, que acaba de retener, como ustedes saben, el título sudamericano de peso mediano. Todo lindo con Jiménez antes de ser Susana, con Monzón antes de ser Carlos, pero ese no es el punto. Lo que nosotros queremos compartir con vos, porque esto es gracias a vos, por vos y para vos, es el punto de encuentro, la cosa explosiva. La Mari, la película del año 74, dirigida ni más ni menos que por Daniel Tiner, el marido de Mirta Legrand, y en el cual ellos se conocen. ¿Sí? Es el comienzo de una historia realmente impactante, porque a partir de ahí nace un romance. Hagamos una cosa, vamos juntos a ver este momento. Y acá estamos reunidos en el estudio San Miguel. ¿Qué quieres saber? Habla la Mari, ¿qué dices? Parte de la magia de lo que tenemos para compartir con vos es esto, ¿no? Que es el backstage. Miren lo que es Susana, les pido por favor, porque acá hay algo muy destacado, muy particular, que es el tema del romance entre estos dos personajes. Monzón, el mayor ídolo deportivo de ese momento, Susana, la mujer más bonita de la Argentina. Algo difícil de desarrollar hoy. Messi está claro, pero el resto puede ser discutible. En ese momento no. Y ahí aparecen, ¿no? Juntos, ya sonrientes, ya cómplices, ya con miradas que trascendían el tema de la grabación y del set. Es más, hay anécdotas al respecto, ¿no? Y una es, según cuentan los testigos que estaban trabajando en la película, que a veces en los momentos más fogosos venía el momento del corte de Daniel Tiner y no cortaban, seguían de largo. Es decir, ahí parecía haberse creado el momento de la relación íntima de estos dos fenómenos. Quiero decirte una cosa, Cholo. No me tengas compasión. Además, otra particularidad, y le pido que presten atención, los más veteranos sabrán, las más veteranas también, quién fue Luis Medina Castro, un actor realmente muy importante de la época. Muy obvio reconocer su voz. Monzón no podía hacer esa voz, no podía hablar él en persona. En la película fue doblado justamente por Luis Medina Castro, fíjate si no. Te extrañé, te necesitaba. Desde que te conozco no puedo tocar a otra mujer. Pelearía con el Griffith acá en la Argentina, salí victorioso con el Griffith, viajaríamos a Dinamarca, donde tenemos una oferta de $120,000 para pelear con Tombo. ¿Y entonces por qué te enojaste? Porque vos me quisiste hacer aquello. No ve que no puedo más, no sentí cómo estoy. ¿Y yo? Una rareza para estos tiempos, quizás, es el tema de las famosas avant-premières. ¿Esto qué era? Era una... Hoy se habla de presentación para proyección para la prensa, o para los sponsors. En ese entonces era semiabierto con invitados especiales. Fíjense lo que fue la Van Premier en un rinconcito nomás de esta película, donde aparecen Mirta y Susana juntas. También dos personas muy queridas, como Beto Badía y Fernando Bravo. De eso, obviamente Monzón, de eso se trataban aquellos años, ¿no? En los cuales vemos el look de los zapatos, de los calzados, de las medias, de la cartera, ¿sí? De la boa que tenía Susana, y la juventud de las dos siempre espléndidas. Como sea, prepárense porque en un rato van a volver a aparecer Badía, Susana y Carlos. Es una sorpresa que tenemos para el final. Esperen un poquito. Como también vamos a estar viendo todos los títulos mundiales ganados por Monzón. Todas las peleas por títulos mundiales ganadas por Carlos Monzón. Bueno, naturalmente estos dos personajes tan singulares tenían que llevar una cuestión de comerciales. Inclusive fuera del romance, inclusive después de Monzón retirado, aparecía, por ejemplo, que un comercial de Blockman. ¿Blockman? ¿Para qué sirve? Te pasé el Blockman antes de la eléctrica. Y ahora sí que corre la máquina. Al ras y no te irrita. Al ras. Zurich, Suiza. Ah, es suizo.
¿Para qué era Blockman? Era para mejorar la calidad de la afeitada, que no doliera tanto. Ahí está, Blockman. ¿Y Susana? Bueno, Susana, múltiples lugares, ¿no? Por un lado, Lotería Chaqueña. Colabore con el Chaco y usted puede ser tocado por el... Por otro lado, Fiesta de la Nieve. Representantes de importantes manifestaciones llegan para asistir a la Fiesta de la Nieve. Bariloche tiene el secreto de poseer personalidad regional, la de los tejidos de lana. Un desfile muy abrigado. Y una anécdota muy singular que tiene que ver con un comercial que no tuvo que ver con ellos. Era un comercial muy polémico de época, hoy ni que hablar, que es el de una vedette que está tirada en un sillón en su cuarto. Suena el portero eléctrico, es Carlos quien llama, y ella le dice, bájame la caña, Carlos. ¿Me bajas la caña, Carlos? Se imaginó que eran Susana y Monzón. No eran Susana y Monzón, ¿no? Era una historia totalmente distinta, pero aprovechando el momento, querían hacer llamar la atención. Hay una vida cotidiana y hay un tiempo de entrenamientos, de peleas, de dudas, ¿no? Porque ya en el 74 se especulaba con que por ahí Monzón iba a bajar su rendimiento por el romance, como que tenía el foco desviado, como que él pensaba mucho en el tema del cine y la farándula y no tanto en los entrenamientos. Entendamos esto. Monzón nunca fue un genio de la habilidad en el ring, sino una bestia que pegaba muy duro. Él solía decir, el que está enfrente mío me quiere sacar algo que es propio y por eso lo defiendo de tal manera. Él tenía una gran capacidad, por ejemplo, para pegar en retroceso. Noches en el Luna Park. No solamente para peleas suyas, que peleó poco en el Luna por el título mundial, un par de veces nomás, pero sí peleó mucho otra gente para ellos. ¿Sí? Miguel Ángel Campanino, bueno, figuras de la época que había muchas, había mucho campeón argentino famoso, mucho campeón sudamericano, campeones mundiales ya mencionados, y Monzón y Susana en el ringside. Una manera recurrente en el Luna de esos años. Vamos a ver los salpicados, ¿no es cierto? Ahí está otra vez, 1, 2, 3, 4 veces. No solamente en el ringside del Luna aparecían ellos dos juntos, también aparecían, por ejemplo, en la Cena de los Olimpia, ese premio que da anualmente el Círculo de Periodistas Deportivos. Y en el año 75 se hizo también en el Luna Park, que era sede habitual de esta premiación. La mesa del boxeo. Los campeones mundiales. Carlos Monzón, Víctor Galíndez, acompañados por Tito Lecture, Susana Jiménez y otros vinculados al deporte de los puños. Y aparecen distintos deportistas, ¿no? Aparece Héctor Escota, va a aparecer, por supuesto, Vilas, Juan Carlos Dirska, un crack del atletismo de 400 metros con vallas, naturalmente Monzón, Diego Maradona en algún momento va a aparecer más adelante, y, bueno, un señor con patillas prominentes, gobernador de La Rioja ya en ese entonces, Carlos Saúl Menem. Es la tercera vez que concurro a esta entrega de los Olimpias de Plata y es la tercera vez que compruebo o vivo un acto brillante, realmente importante. Como la memoria es francamente arbitraria, muy parcial, pero es la que tenemos que asumir que el valor de los testimonios tiene un peso específico muy particular en nuestro ciclo. Por ejemplo, esta nota de Carlos Monzón quejándose de la prensa que dio a conocer algo que él tenía reservado, que era que tenía un hijo adoptado. De vos se habla mucho, de toda tu vida privada, de tu vida deportiva. ¿Te sorprendió realmente? Bueno, la verdad que sí, ya que lo que más en mi vida privada siempre se han metido, pero lo que más me dolió ahora fue que cuando nombraron a mi hijo, que adoptado y qué sé yo se lo iba a decir en un momento oportuno a él, porque cuando yo lo adopté no dije a nadie que lo había adoptado un chico que tenía 8 horas de vida y ahora tiene casi 3 años. Las notas también pasan por lo bizarro, o lo curioso. La verdad que cuando me lo encontré y les propongo que lo compartamos, yo no tenía registro de que esto había pasado. Sí que Susana lo recibe en Ezeiza, muy afectuosa, muy como idolatrándolo, ¿no? Como si lo hubiera estado extrañando un montón cuando él llegaba de Europa de alguna pelea. Pero aparece Monzón hablando de las elecciones en Estados Unidos. Monzón, ¿qué significa este tipo de elecciones de Estados Unidos en una fecha como esta con proyección internacional, en el futuro del mundo entero?
Bueno, creo que elijan el mejor. Yo como de política sé muy poco, pero quiero mucho a mi país. Para los argentinos también, que nosotros estamos, creo, muy bien respaldados por el gobierno argentino, esperemos que Estados Unidos tenga un buen gobierno. Por eso quiero que elijan un presidente bueno para que haya paz y tranquilidad para todo el mundo. Gracias, Monzón. De nada. El tema Monzón y Valdés. ¿Sí? Valdés fue el último rival que tuvo Monzón en su carrera, le ganó 2 veces al colombiano, primero unificando los títulos porque había AMB, Asociación Mundial de Boxeo, y World Boxing Association, era Consejo Mundial de Boxeo, que eran las 2 entidades, se anexó el título y lo ganó Monzón. Y parece, según Juan Carlos Lorenzo, técnico de Boca, que en ese entonces estaba por jugar semifinales con un equipo colombiano que dirigía a Carlos Vilardo, hablaba del clima antiargentino por culpa de la pelea Monzón-Valdés. En alguna medida entiendo que es necesario formar una buena imagen para el Mundial 78 y además entiendo que hay una cosa muy importante, que las declaraciones del técnico colombiano ha hecho una provocación aquí y allí la prensa ha tenido un poco una descarga agresiva contra el equipo de Boca Juniors. Posiblemente pudo haber sido la pelea de Monzón con Valdés. Hace un rato les contaba que lo de Susana empezó mucho antes que lo de Monzón. Mientras Monzón era el cuestionado en el Luna, Susana desde fines de los 60 ya era una estrella convocada para muchas películas. A propósito, a ver si seguimos con esto. Voy a tratar de llevarlos con cuidado para no ir demasiado rápido. Mi novia él. Título polémico para estos tiempos. Me gusta ser una chica, me gusta ser tu mujer. Tú me enloqueces. ¿Con quién? Ni más ni menos que con Sandro. Espero que hagamos una buena película. Yo también lo espero. Por sobre todo que sea un placer trabajar con vos. Olmedo, Porcel y Susana. ¿Qué trío? En Los Hombres solo piensan en eso. ¿Qué desean? Venimos a buscar a la nena, la hermana de Palomita, ¿está? Sí, la nena soy yo. Olmedo otra vez. Basta de mujeres. Las fiestas son para las señoras. Nosotras somos las marginadas. No lo digas así. La culpa es mía, por no saber qué lugar ocupo en tu vida. Y un toque diferente. ¿Qué pasa? No sé. Hubiera jurado que los rubíes eran más grandes. Ay, pero ¿qué importa, mi amor? Un poco más grande y un poco más chico. Lo que importa es el gesto. Ahora, Monzón sumó más historias vinculadas con el cine. No se quedó con eso. También tenemos una sorpresa muy particular. No se olviden. Monzón, Badía y Susana en algo absolutamente imperdible al final de la grabación de La Mari. Y otra película de Monzón y de Susana, no les digo mucho más, guardemos un poquito el misterio. Julio de 1976, Gianfranco Pagliaro, actor y cantante argentino de origen italiano, y Carlos Monzón. ¿Por qué motivo? Charlie Bronson. Sos igualito. Chao. Ok, Charlie. Ok, goodbye. Goodbye. Vos antes dijiste que lo único que sé es boxear y yo te aseguro que tengo versiones de que el trabajo tuyo en Soñar y Soñar es realmente asombroso. O sea que no solamente quizás sabés boxear, sino ahora sabés trabajar en el difícil arte que es el cine, ¿no? Bueno, eso es lo que espero yo todavía no la he visto la película, así que hoy por supuesto voy a ir a verla para ver lo que hice. Y creo que si Fabio me dijo que estaba muy bien, yo hablé con él hace 2 días por teléfono, me dijo que la película estaba bárbara, así que yo confío en él. Hoy, gran función. Ok, baby. Hablamos de Susana antes de ser Susana Jiménez y Carlos antes de ser Carlos Monzón. Bueno, ya Monzón claramente es Carlos, es ese fenómeno. Y bueno, pelea con Benvenuti la revancha. Él gana el título en Italia, en Roma, de una manera extraordinaria, en el Palazzo dello Sport de la capital italiana, y la revancha en Monte Carlo es por paliza. Antes, mientras se preparaba para esa pelea, además generaba expectativa en cuanto a otras cosas, como por ejemplo su corte de pelo. Entiendan esto, y esto sirve para todo el ciclo. Era una época en la cual costaba un montón durante la semana, si no había partidos de fútbol o turf o carreras de autos. Bueno, el fin de semana se centralizaba todo. Muy raro conseguir una cámara para este tipo de cosas. No te la daban directamente, no tenemos que ubicarnos en otro lugar, o la cosa costumbrista, un accidente, la política, nota con algún actor, pero era muy raro disponer de los auricones, que eran cámaras con audio o cintas con audio, o simplemente los 16 milímetros mudos.
y sin embargo ya Monzón pesaba lo suficiente como para hacerle este seguimiento que compartimos. Tenés que tener memoria y recordarnos y reprocharnos si nos olvidamos de algo. Habíamos prometido imágenes de todas las peleas por títulos mundiales de Monzón, 15. Alguna que voy a recordar y ya le voy a decir por qué. 7 de noviembre del 70 con Benvenuti, el título mundial en el Palazzo de los Sport de Roma, gana por nocaut técnico el 12º, una piña tremenda. Monzón además le hace un trabajo sucio a Benvenuti, lo roza con los codos, lo empuja, hizo todo lo que quiso de visitante y en Roma. Benvenuti había sido 10 años antes elegido el mejor boxeador de un juego olímpico por encima de Muhammad Ali, imagínense. Revancha en Montecarlo, nocaut en el tercero, paliza total. Le gana por nocaut en el 14º asalto a Emily Griffith en Buenos Aires. Griffith ya había sido campeón del mundo y fue una de las peleas en el Luna. Pelea de relleno en Roma con Danny Moyer. Esto era ya porque Monzón era una figura importante en Europa, de tal modo que facturaba el hecho de que compitiera y peleara en Roma, donde había destronado a Benvenuti. Llegamos a París y le gana Jean-Claude Boutier por nocaut técnico en el 13º asalto. Y aquí empieza otra historia, que es la de Alain Delon, promotor y admirador de Monzón. Cuentan que algo más también. Y Belmondo, otro de los que idolatró a Monzón en aquellos años. Delon llegó a organizar peleas, por supuesto, inclusive la de Mantequilla Nápoles, de la cual también vamos a mostrar imágenes. Tom Box, un boxeador dinamarqués en Copenhague, pelea de relleno. Benny Briscoe gana por puntos en 15 asaltos. En el 9º round está a punto de caerse Monzón, la famosa imagen de Monzón mirando el reloj porque le pegaron un bife tremendo. Pelea que recuerdo un montón porque el abuelo Diego, mi viejo, relató en inglés, cara dura. Vuelve a estar Emily Griffith, ahora afuera. Esto fue Montecarlo, por puntos en 15 asaltos. Otra vez Boutier, por puntos en 15 asaltos. Entiendan que él ganaba por puntos fuera de la Argentina, o sea, con jurados extranjeros, la verdad. Impecable cuando no era knockout. Y la pelea con Mantequilla Nápoles es muy especial porque está involucrado ya el romance con Susana Full a pleno. Esto fue el 9 de febrero del 74, o sea, estábamos ahí en un momento muy, muy candente de la historia. Y era Mantequilla Nápoles que subía una categoría, era un gran crack. Lo destrozó Monzón, le ganó en 7 asaltos por prácticamente abandono. Y finaliza el 6º asalto. Observamos algo raro en la esquina de Mantequilla Nápoles. Carlos Monzón, quien en esta forma detiene su título mundial. Su 9ª defensa exitosa. Vuelve a Buenos Aires, Tony Mundino, un australiano que andaba en los saltos, como lo van a ver, no es una broma por los canguros, efectivamente anduvo en los saltos antes de caer, nocaut en el 7º. Tony Licata llega al Madison Square Garden, su pelea en Estados Unidos, no solamente llega al Madison Square Garden, llega a los comentarios de Enrique Macaya Márquez. Lo persigue Monzón, observen ustedes, como si fuera una cacería, no puede ubicar su derecha, alcanzó ahora con su izquierda, lo está preparando, se agazapa Licata, vuelve a salir por los costados, está prácticamente a 20 segundos de finalizar esta vuelta. Vuelve a París y está Gretien Tonà, un francés que va a formar parte de lo que se viene en un ratito, de una curiosidad. Aparece la moviola, ya se van a enterar de qué se trata. Y el doblete con Rodrigo Valdés. En ambos casos por puntos en 15 asaltos, la primera en Montecarlo, la segunda en Montecarlo. La última fue el 30 de julio del 77 y Monzón anduvo por el piso, fue una de las pocas veces, la única que lo voltearon en títulos mundiales, pero logró reponerse una vez más. Les dije hace un rato lo de Gretien Tonà. Monzón gana, como pudieron ver en las imágenes, pegando una trompada en la nuca. La verdad que le pegó en la nuca a Gretien Tonà, no hay discusión de eso. El asunto es que los italianos, para demostrar si valía o no valía esa piña, usaron la moviola. ¿Qué era la moviola? Un sistema muy precario, una especie de VAR de los años 70, que era simplemente un operador que generaba una imagen más precisa. Ahí la ven, en cámara lenta, se ve la trompada. También es cierto que el amigo Tonà se pone de espaldas, niega el combate y Monzón se olvida, ¿sabe qué? Lo que tengo cerca le pego. Y Tonà se podía haber levantado, pero especula con el abandono. Ve y dice, me toca la cabeza, me golpea la cabeza. No, flaco, ya está, ponete de pie. También era cierto que estaba perdiendo la pelea y aprovechó la movida a ver si lo descalificaban a Carlos, cosa que finalmente no pasó. Les decía hace un rato lo de Tony Licata en el Madison Square Garden y Enrique Macaya Márquez. No solamente un capo con el fútbol, también con esto. Monzón un poco cansado, sin embargo buscando la iniciativa. No alcanzó con derecha, ahora sí lo alcanzó con derecha, con izquierda, con derecha, con izquierda, con derecha, con izquierda. ¡Va a caer Licata! Resbaló Monzón, no pudo hacer pie para afirmarse. Alain Delon, espectador suyo ya en el 70, cuando le gana a Nino Benvenuti.
después organizador de la pelea con Mantequilla Nápoles. Todos estos anticipos tienen que ver con el fenómeno que generaba Carlos, ¿no? Había un promotor llamado Amadeo Sabatini, cuya hija fue pareja de Osvaldito Príncipe, de nuestro querido Osvaldito Príncipe, cuando Osvaldo vivió en Italia un tiempo, y que, decidió hacerse poco menos que dueño de la historia de Monzón. Después hay otro tema, que es el de Tito Lecture, el histórico matchmaker del Luna Park, el dueño del Luna Park, que en algún momento generó un conflicto con Monzón, y Monzón se va con un amigo suyo llamado José Cacho Steinberg, y ahí se producen algunos resquemores, sobre todo, ahí van a estar viendo de qué se trata esto también. Detrás del romance con Susana había unos cuestionamientos fuertes a esta cuestión de que le perdía el foco al boxeo. Hay un cartel que dice 9 de julio, pelea con Rodrigo Valdés, es el anuncio del cartel, 9 de julio, no, fue 30 de julio. ¿Por qué? Porque Carlos estaba lesionado, ahí se produce el último barullo, porque, según Lecture, estaba mal preparado, también por Susana. Siempre la culpa era de Susana Jiménez, una arbitrariedad absoluta. Usted sabe bien cómo es una concentración de boxeador, con la gente que siempre ha rodeado al boxeador, entrenadores, preparadores, sparring. Ese es el núcleo que debe convivir permanentemente con el boxeador los 10, los 12, 15 días últimos previos a una pelea tan importante. En el caso de Monzón, era un ambiente diferente, un ambiente de otra gente que está al margen del boxeo, que nada tiene que ver con el boxeo y que molesta al boxeador. Pero era el ambiente que Monzón quería y bueno, así fue la preparación de él. En el ciclo, y prepárense ahora sí, porque de tanto prometer a veces nos quedamos cortos, vamos a tener siempre bonus tracks. En este caso no pudimos menos que 3 bonus tracks. El primero, Monzón cantante. Una película singular, la de Monzón, llamada Amigos para la Aventura, con Palito Ortega, entre otros, y con Palito aparece Carlos, presten atención, cantando. Yo le quiero contestar al amigo payador, yo le quiero contestar. Que me conteste. No me conteste todavía. Vamos a ver qué. ¿Cómo le va, señor? ¿Busca alguien? Lo buscaba usted, buenas tardes, porque seguramente estarán haciendo alguna diablura, pero una diablura en serio, ¿no? Sí, y muy en serio porque estamos ensayando con mucho tiempo ya para la película que vamos a empezar a filmar dentro de ya de unos días. ¿Cómo te sentís al lado de Palito, Carlos? Muy bien, porque hace mucho que lo conocemos, siempre estamos juntos, siempre almorzamos juntos, cenamos juntos, así que lo hemos mucho muy amigos. Sigan ensayando, los dejamos y mucha suerte. Ok, gracias. Al amigo payador yo le quiero contestar, que se deje de embromar. Bueno, no sé cuál, porque las dos son para poner el final, son para el cierre las dos. Pero vamos a la primera. Ustedes oyeron hablar, los que fueron conmigo al Centro Cultural Italiano lo saben. Il conto è chiuso, la cuenta está saldada. Película de mafiosos. Mirá, a los tiros, obviamente si aparece Monzón, tiene que ser a las trompadas. Ahí viene el señor a quejarse, por favor, hay un salvaje que me está reventando. Todo en italiano, también doblado Monzón en italiano. Y mira quién aparece. Qué mujer, ¿no? Y ahí quién aparece, Monzón. Lo están amenazando con una pistola. ¿Qué le importa a él que lo apunte con una pistola? ¡Pum! Tiros. Muertos. Pistola en el cuello. Ahí está, mira, Carlos Monzón. Luc Merenda. Monzón era el protagonista de la pelea. Le fajan, le pegan como nunca le pegaron en su carrera deportiva. Il conto è chiuso. ¡Qué animal! Obviamente vuelvo a lo mismo que... Mira, ahí va. Este es Monzón, sí, mira. Primero gancho al hígado. Una perca de izquierda. Como si estuviera en el ring. Siempre estamos hablando de Susana y Carlos. Estamos hablando de una historia singular. No perdemos de vista en absoluto, como dijimos al comienzo, el tema de cómo termina esta historia. Inclusive con violencia de Susana y naturalmente lo que pasó con Monzón y Elisa Muñiz, ¿no? El perfil del femicida del cual hablamos hace un ratito. Susana hace aquí de esposa de un capomafia. O sea, ni siquiera es ella la protagonista. Es Monzón. Y ahora sí, el cierre. Por Susana, por Carlos y por una persona que queremos prácticamente todos los que conozco en la República Argentina, o todos, que es Juan Alberto Badía. Último día de grabación de La Mari. Hay que hacer una corrección, disculpen, lo hago así espontáneo. Tenemos que mostrar algo más del último día de grabación, que es Monzón con Juan José Camero, con Juan Alberto Badía, con el mismo traje Juan Alberto que en la nota, y Monzón paseando y tomando whisky. En el año 74 era campeón del mundo. Pero no importaba. Bueno, eso primero, un toquecito con Camero, donde Monzón se autoelogia,
Y después sí, por supuesto, vuelvan a ver lo que era Susana. Juan Alberto Badía con un traje extraordinario. Monzón haciendo lo suyo. Y Susana que hace una confesión que hoy es viral. Para Carlos Monzón, ahora que termina, ¿qué significa este lanzamiento a través de la Mari en el cine nacional? Bueno, creo que para mí es una nueva experiencia, ya que nunca, siempre había pensado hacer cine, pero nunca lo quise hacer, ya que por lo pronto no quería porque me descuidaba el estrenamiento del boxeo. Ahora ya como estoy a punto de dejar el boxeo, lo hice y creo que lo hice muy bien. ¿Estuviste tranquilo porque hiciste un personaje un poco acorde a lo que la vida te brindó desde muy chico? Bueno, creo que sí, por eso creo que a lo mejor lo hice bien y creo que era una experiencia muy grande, ya que era un libro bastante peligroso para mí, ya es ser la primera película que hacer y creo que para mí que lo hice bien y todos me han dicho que lo he hecho muy bien. Yo en este reportaje voy a tener muy poco que ver. Se lo va a hacer Susana a Carlos y Carlos a Susana. No, pero ayúdame, a mí ayúdame porque yo para estas cosas no sirvo. A él no te quiero quitar el trabajo a vos. No, si yo tampoco para esto. Susana, a ver, una pregunta, ¿qué se te ocurre? Primero. Bueno, vale. Carlos y Susana. ¿Qué te recuerda más de la película? ¿Qué me recuerda más de la película? Ay, Carlos, qué sé yo, no sé, todo, viste, todo la hice con mucho amor, con mucho cariño, estoy muy contenta y yo pienso que cada escena fue una pequeña experiencia. ¿Otra más? Pregunte. ¿Otra pregunta? Pobre. Bueno, supongo que querrás preguntarle qué opina del señor Carlos Monzón, ¿eh? La verdad, ¿qué opina de Monzón como actor? Buen tipo, buen chico. Es buen boxeador. Mentira. No. Carlos ha sido una sorpresa y no te lo puedo decir solo yo, que soy así parte interesada, sino gente de afuera. Ha sido una sorpresa para todos. Es un tipo que tiene una gran plasticidad y es muy inteligente, es muy vivo, no hay que nunca repetir las cosas, tiene una gran naturalidad y estamos todos un poco sorprendidos cómo se ha desarrollado la actividad de Carlos. ¿Podés tomarte la revancha ahora? No estás loco, yo no me atrevo, a ver si me dice alguna macana. No, pero podés preguntar. Yo paso. Claro que de pronto van a empezar a llover las ofertas. Sí. Carlos ya las tiene. Ay, pues llueve. Llueve, y tu peinado se puede... Sí. Esta nota, ¿Podemos entonces, parar para adentro? Vamos a terminar esta nota adentro. Por favor. Hasta acá llegamos con Susana y Monzón, pero es apenas el comienzo de un recorrido. Para que entiendan un poquito más los 70, al menos mis 70, que no son mis 70 años, como me dijo María Julia un día, sino los 70, sí, que tanto se polemiza. No, los 70 también tuvieron esto. Y en nuestras paredes de nuestro dormitorio, los pósters eran Vilas, Monzón, Maradona mucho más adelante, Carlos Reutemann, Nicolino Loche, alguno de afuera, pero el fútbol no tenía tanta preponderancia, no existía la escaloneta, no teníamos esa posibilidad de idolatrar a Messi, era otra historia, era mucho más del fútbol local. Por eso les dije Vilas, les juro que tuve el póster de Vilas, pese a que después me tocó comentarlo, entrevistarlo y hacer coberturas en el exterior de sus actuaciones ya a partir del año 81, lo tenía ahí, ¿sí? Era un ídolo absoluto. Es el día de hoy que me acuerdo cuando en el año 73 mi viejo me llevó de la mano al Buenos Aires y pasé por el pasillo que llevaba a la escalera y llevaba al sector de prensa y me parecía una cancha de polo, no de tenis, de lo grande. Y al día de hoy me sigue pasando lo mismo. Fue un dobles que Vilas y Cano le ganan a Chile, un partido inolvidable. Pero bueno, vamos a ir con Vilas. Pero no cualquier Vilas. El Vilas del 77. Ese que vos recordás, pero solo viste un poquitito. Final de Forest Hills, que tiene una historia loca. La final de Roland Garros, la más rápida y corta de la historia. Pero vamos a tener no menos de 15 partidos diferentes que vos nunca viste de Guillermo Vilas. Ni que hablar de las notas, ni que hablar de Videla Cábala. Y prepárate, porque uno de los hombres de medios más importantes de la Argentina se va a agarrar a trompadas con Jimmy Connors.